El pueblo amuzgo habita en los estados de Guerrero y Oaxaca. La lengua amuzga, en su expresión original, hace referencia a la palabra que se traduce como agua, por lo que su significado etimológico es el idioma, lengua o palabra del agua. En el estado de Oaxaca, el municipio de San Pedro Amuzgos concentra el mayor número de hablantes y, en segundo término, Santa María Ipalapa. En San Pedro Amuzgos, la principal fuente de ingreso es la agricultura, cultivo de maíz, frijol, chile, ajonjolí, sandía, entre otros. No obstante, en los últimos años han tomado mayor importancia la ganadería y el comercio, así como la artesanía, en especial la elaboración de prendas en el telar de cintura. En el municipio de San Pedro Amuzgos, más de la mitad de la población es indígena, por lo que existe un alto grado de bilingüismo, ya que se habla tanto el amuzgo alto del este como el español. De entre los rasgos que representan el mestizaje entre dos pueblos, el idioma es esencial. Escuchemos ahora la versión en español de Quien no quiso celebrar la fiesta del Día de Muertos, en la voz de Rosa Hernández Vázquez. Había un hombre que su papá, cuando vivía en esta tierra, todos los años siempre celebraba la fiesta del Día de Muertos. Sacrificaba gallinas para la ofrenda de su altar, pero dejó un hijo en esa vida y el hijo no creía en esta fiesta y no creía que llegaban los muertos en esta fecha a comer tamales. Llegó el momento que las personas de la comunidad empezaron a cortar las flores de Itacuán. La esposa le dice a su esposo: ¿por qué no te preocupas en cortar flor? Ya llegó el momento de adornar el altar. ¿Ves que la gente ya están cortando flores para adornar sus altares para celebrar la fiesta de Todos Santos? El esposo le responde a la esposa: yo no creo que lleguen los muertos en esta fecha. En la noche, cuando llegan los muertos grandes, cerró la puerta de su casa, atravesó unos palos en el altar, dejó excremento seco de res, agua y un pedazo de comal con brasa, y le dice a su esposa e hijos que fueran a pedir posada en la casa de sus vecinos, y él se quedaba a ver si en verdad llegan los muertos a comer en esta fiesta. Se subió en un árbol desde donde podría ver si alguien llegaba. A las 12 de la noche escuchó unas voces de personas que venían platicando y se da cuenta que son sus padres, quienes venían caminando con sus demás compadres. Llegan sus padres a la casa del hijo y la encuentran cerrada. El papá le dice a su mamá: ¿qué le pasó a nuestro hijo ahora? Que no nos esperó. De veras, nuestro hijo no está. ¿Qué le pasó? ¿A dónde se fue? ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué nuestro hijo no nos esperó? Y sabe que es fiesta del Día de Muertos. Y cuando estábamos, siempre celebrábamos esta fiesta. Lo acompañaban sus tíos, compadres y otros familiares. Ellos le dicen a los señores que no se preocuparan, que fueran a otras casas, donde seguramente sí los esperaban con mucha alegría. Donde ellos respondieron: esperen un rato, vamos a abrir la puerta a ver qué nos dejó nuestro hijo en su altar para nosotros. La mamá y el papá entraron a la casa de su hijo. Cuando salieron de la casa, la mamá salió quemándose de las manos con el comal y las brasas. El papá con el excremento de res en la mano. Se fueron llorando por lo que le hizo su hijo. La comadre y los demás familiares le dijeron: vamos a nuestras casas a ver si nuestros hijos nos hicieron lo mismo. Se fueron a casa de unos de los familiares, llegaron ahí y les fue muy bien. En el altar tenían muchas ofrendas: atole, conservas, tamales, naranjas,
flores, entre otros. Ahí comieron sus padres y en casa de su hijo no encontraron nada, porque él no creía en que llegaban los muertos en la fiesta del Día de Muertos. Al comprobar que sí llegan los muertos, se bajó del árbol y fue por su mujer a la casa del vecino. La despertó y le dijo: mujer, vámonos a la casa. Ya comprobé que sí llegan los muertos. Llegaron mis padres. Mi mamá se llevó el comal con brasas quemándose y mi papá llevaba el excremento de res en lugar del pan de muerto. Apúrate, vámonos. La mujer le responde: ¿que para qué? Si ellos ya se fueron. Vámonos, le dice a la mujer. Él era rico porque tenía ganado suficiente y fue por una para sacrificarla. Hicieron mucha comida, pusieron todo tipo de comida en el altar, pero sus padres ya no regresaron. A los 9 días volvió a poner ofrenda en su altar, pero tampoco volvieron sus padres. Al año falleció el hijo porque se burló de sus padres al cerrarles la casa y poner excremento de res y comal con brasas. Los muertos se lo llevaron al año. Aquí termina este cuento.